amplificaba y canalizaba lo que se respiraba en la arena para que la gente en sus casas pudiera vivir la lucha libre de la misma forma que se vivía en el estadio. Se encargó de que figuras como The Rock, como Stone Cold Steve Austin, como The Undertaker alcanzaran este nivel de leyendas. Vince McMahon confiaba mucho en Jim Ross como la voz de sus programas y eso lo demostró durante prácticamente toda su carrera en WWE. Pero esto tiene una cara B porque no siempre fue así. Se mofaban de su parálisis facial, incluso hacían imitaciones de su voz y de su cara a sus espaldas. Un episodio de Monday Night Raw en el que explicaban cómo le hacían una cirugía para sacarle la cabeza del culo. Se encuentra a Ric Flair caminando por el pasillo del avión completamente desnudo, solo con su bata y exhibiéndose a las azafatas. A Scott Hall totalmente desmayado después de haberse bebido hasta el agua de los floreros. Michael Hayes había intentado mear encima de Linda McMahon. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Más allá del Spot. Esta semana os voy a hablar del último libro relacionado con la lucha libre que he leído, que es Under the Black Hat de Jim Ross. Jim Ross, si hay alguien que no le conozca, es una de las grandes figuras, una de las grandes cabezas pensantes de la lucha libre a nivel mundial, sobre todo a nivel WWE, WWF. Es cierto que recientemente está haciendo de comentarista en All Elite Wrestling, pero el grueso de su carrera se desarrolló en la empresa de los McMahon. Este libro es una continuación del primer libro que escribió Slobberknocker hace unos cuantos años. Este segundo libro es de 2020, si no me falla la memoria, y yo lo acabé de leer hace un par de semanas. Como sabéis, porque ya he dicho en anteriores vídeos, a mí me gusta mucho estudiar las grandes figuras de la historia del wrestling y Jim Ross, por supuesto, es una de ellas. Antes de empezar a hablar del libro como tal, me gustaría hacer un breve repaso de su trayectoria, sobre todo en WWE. Jim Ross fue comentarista principal durante muchísimos años en WWE. Se le considera la voz de la Attitude Era y también de la Ruthless Aggression Era, pero también es cierto que después de esos años siguió comentando en WWE, aunque quizá no como comentarista principal. De hecho, él fue comentarista entre 1993 y 2013. Son los años que estuvo bajo contrato con WWE, aunque después, entre 2017 y 2019, también hizo apariciones esporádicas con la empresa. Además de eso, gran parte de su trabajo se centraba también en ser el vicepresidente de la relación con el talento, Vice President of Talent Relations. Una figura clave en WWE y en cualquier empresa de lucha libre que consiste en este puente entre, en este caso, Vince McMahon y los luchadores. Este papel lo realizó entre 1999 y 2005, época en la que fue prácticamente el único que se dedicaba a esto, aunque luego entró otra persona a ayudarle, y entre 2010 y 2013, año en el que fue despedido oficialmente de la WWE. Además de ser el enlace entre Vince McMahon o entre la dirección y los luchadores, en esta época también se encargó de reclutar, de hacer scout de los talentos, ofrecerles un contrato, de desarrollar estrellas, etc. Como veis, es un papel muy importante y es un papel en el que Jim Ross se desenvolvió muy bien porque es el artífice de haber fichado y desarrollado a superestrellas como Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena, Chris Benoit, Chris Jericho, Eddie Guerrero, etcétera, etcétera. La lista es muy larga y de hecho en estos años en los que fue encargado de la relación con el talento se puede ver su mano porque muchos de los fichajes pasaron primero por sus manos, por decirlo de alguna forma. Además de esto, también se encargaba como VP of Talent Relations, de pagar a los luchadores cada semana, de despedirles, también gestionaba las renovaciones y una larga lista de tareas que, como explica en el libro, le consumían gran parte de su tiempo, aunque no era lo que a él más le gustaba. Lo que a él más le gustaba era, evidentemente, ser comentarista principal de todos los shows de WWE. Además, también, aparte de estas dos
funciones principales que se pueden extraer de este libro, también podríamos decir que Jim Ross ejerció un poco como director de narración y productor de comentaristas en gran parte de esta etapa en WWE, porque principalmente estableció un estándar de narración para la compañía, para WWE, y además formó a los que tenían que ser sus sustitutos, aunque ninguno de ellos llegó nunca a la altura de Jim Ross, seguramente a excepción de Michael Cole. Además, antes de su despido, también estuvo un tiempo implicado en la creación de NXT. Esta marca de desarrollo pues, fue uno de los encargados de que esta marca pasara de ser una especie de reality show, que debo decir que no fue muy exitosa, a una marca propia, a una marca totalmente diferenciada del roster principal, que aún así seguía siendo una marca de desarrollo de la WWE. Se encargó sobre todo de temas de producción y también de temas de producción de comentarios, dirección de comentaristas, etc. Hechas las presentaciones, vamos a hablar directamente de este libro y del contenido que tiene, un libro que yo voy a separar en 4 grandes bloques. Este primer bloque para mí probablemente sea el más importante porque es por el que se conoce a Jim Ross. Es lo que yo sabía de él antes de leer el libro y que me hizo precisamente empezar este libro, porque yo conocía a Jim Ross como la voz de la WWE y pues eso era lo que me llamaba la atención. Aunque he de decir que este libro trata varios otros temas que iré explicando durante este vídeo. En primer lugar, en este vídeo se trata esta figura de Jim Ross como la voz de WWF. Fue el comentarista principal, el play-by-play que se conoce en Estados Unidos, durante muchísimos años en la empresa de los McMahon. Y está considerado una leyenda porque transmitía esta pasión, este rigor, tenía un gran vocabulario para ser comentarista de la lucha libre y realmente amplificaba y canalizaba lo que se respiraba en la arena para que la gente en sus casas pudiera intentar vivir la lucha libre de la misma forma que se vivía en el estadio. Si algo caracteriza a Jim Ross es que fue capaz de teletransportar a cualquier aficionado desde el sofá de su casa hasta la primera fila de la arena y fue capaz de que estos espectadores en sus casas vivieran la lucha libre como si estuvieran en la arena. Además, es considerada la banda sonora de la lucha libre americana porque fue el principal narrador de la gran época de la WWE, el gran boom de la WWF, y fue uno de los que se encargó de que personajes, figuras como The Rock, como Stone Cold Steve Austin, como The Undertaker, alcanzaran este nivel de leyendas, porque su trabajo a los micros, su trabajo desde la mesa de comentarios era increíble e imprescindible. Dentro de este bloque también quiero destacar el hecho de que un buen comentarista siempre sabe lo que tiene que decir y siempre va a intentar trabajar para construir al luchador que hay en pantalla. Y un ejemplo de esto es con el debut de Brock Lesnar, que sus palabras sirvieron para que, aunque fuese un rookie, que era la primera vez que aparecía en televisión, que todo el mundo supiera que era una gran amenaza. Otros grandes momentos de Jim Ross en la mesa de comentaristas serían, por ejemplo, en WrestleMania 17, cuando Stone Cold Steve Austin se unió a Vince McMahon y ahí pronunció sus famosas palabras: Austin ha vendido su alma al diablo. Otra de sus frases célebres es en King of the Ring 1998, si no recuerdo mal, Hell in a Cell entre Undertaker y Mankind, cuando Undertaker arroja a Mick Foley por encima de la Hell in a Cell, este cae en la mesa de comentaristas y Jim Ross pronuncia estas palabras: "Oh my God, he's broken in half". Esta es una de las grandes frases que se recuerda de Jim Ross. Pero evidentemente no todo son frases célebres ensalzando combates o ensalzando luchadores, porque también ha tenido que vivir otros momentos muy duros, como cuando Owen Hart murió en el ring en ese Over the Edge 1999, pues él fue la persona encargada de explicar todo lo que estaba ocurriendo en los alrededores del ring. Además, iba recibiendo comentarios por parte de Vince McMahon y el resto de productores que él se encargaba de transmitir a la gente en sus casas. Y creo que lo más destacable de esto es que lo hizo con mucho tacto, lo hizo sin ningún tipo de sensacionalismo y sin hacer espectáculo de la tragedia. Con frases como
esto no es parte del show, Owen Hart ha sufrido un grave accidente. El segundo bloque, y que para mí probablemente sea el más interesante del libro, sé que probablemente lo he dicho del primer bloque, pero más o menos todos conocemos la leyenda de Jim Ross como comentarista principal de WWE. Pero una parte muy interesante de este libro también es su relación con Vince McMahon. Si bien es cierto que antes os comentaba que él fue esencial para fichar a varios talentos como Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chris Benoit, The Rock, Undertaker o el desarrollo de Shawn Michaels e incluso Triple H, también es cierto que eso llegó a un punto que se acabó. Vince McMahon confiaba mucho en Jim Ross como la voz de sus programas y eso lo demostró durante prácticamente toda su carrera en WWE. Porque, como he dicho, jugó un papel fundamental en el desarrollo de las historias y en el desarrollo de los personajes. Además, hasta tal punto que incluso varios luchadores pedían que él fuera su comentarista en combates especiales. Pero esto tiene una cara B porque no siempre fue así. Con el cambio de milenio, WWE empezó un periodo de expansión. En primer lugar, con la compra de WCW, con la desaparición de ECW y con el reclutamiento de talentos de esas dos compañías. Y más adelante también con la Ruthless Aggression Era, en la que la WWE se creó su propia competencia. A partir de este momento, de estos tres momentos, WWE empezó un periodo de expansión en el que, entre otros muchos ámbitos, creció mucho el equipo creativo que lideraba Vince McMahon. Jim Ross nunca fue un miembro del equipo creativo per se, pero sí que es cierto que tenía el favor de Vince McMahon y este escuchaba mucho los consejos que le daba Jim Ross. Como he dicho, fue vital Jim Ross en la contratación de grandes talentos que triunfaron mucho en WWE y que ocuparon el main event durante varios años. Pero como digo, con esta expansión de WWE, Vince McMahon empezó a rodearse de lo que se conoce como Yes Man, como lameculos. Y esta gente hacía cualquier cosa para contentar a Vince McMahon y para mantener su posición. Y una de estas cosas que hacían era reírse de Jim Ross de cualquier forma imaginable y posible. Y aquí entra uno de los temas claves de este libro, que es las humillaciones de Vince McMahon y compañía a Jim Ross, tanto en televisión, tanto delante de las cámaras como detrás de ellas. Detrás de las cámaras, una de las cosas que explica Jim Ross es que se mofaban de su parálisis facial, que incluso hacían imitaciones de su voz y de su cara a sus espaldas, cosa que, por supuesto, no es agradable y no debería ocurrir. Pero es que en televisión también ocurrían otro tipo de humillaciones, y es que se pueden contar con los dedos de las dos manos prácticamente el número de humillaciones que recibió Jim Ross en televisión. Más allá de que estuvo involucrado en muchas historias dentro del ring como luchador, cuando él no era luchador y es bastante obvio que no estaba en forma y que no tenía ningún tipo de entrenamiento para ser luchador, pero es cierto que él se tomaba esto con buen humor, ya que esto decía que ayudaba a desarrollar la historia y los personajes, pero la cosa va mucho más allá, porque las humillaciones en televisión fueron varias y la lista es bastante larga. Solo voy a poner 3 ejemplos, porque tampoco quiero hablar solamente de cosas negativas, pero 3 ejemplos bastante repartidos en el tiempo. A principios de los 2000, en un episodio de SmackDown, despidieron a Jim Ross, le pegaron una patada en los huevos ante la presencia de Vince McMahon, Stephanie McMahon y Linda McMahon. De hecho, Jim Ross explica que pensaba que tenía buena relación con Linda McMahon, pero esta fue la que le pegó una patada en los huevos y después fue despedido de televisión. Hay que decir también que Shane McMahon no quiso involucrarse en este segmento y se negó a participar. Otro de los ejemplos, en 2005, fue un episodio de Monday Night Raw en el que explicaban cómo le hacían una cirugía anal a Jim Ross para sacarle la cabeza del culo. Sí, eso ocurrió en televisión. Es más, eso no solo ocurrió en televisión, sino que, de hecho, para hacer las cosas todavía peor, en este segmento, si no recuerdo mal, Jim Ross no estaba en la mesa de comentaristas, estaba en su casa, creo que recuperándose de otro episodio de su Bell's palsy, de su parálisis facial, y recibió una llamada de Vince McMahon que le decía que pusiese Monday Night Raw porque había algo que le gustaría.
y Jim Ross puso Monday Night Raw y se encontró con ese segmento en el que le hacían una cirugía anal para sacarle la cabeza del culo. Sí, qué gran jefe. Y el tercero de los ejemplos es en un Raw Old School, creo que fue 2010-2011, si no recuerdo mal, en el que le traen de vuelta. En esa época Michael Cole ya era comentarista principal de Monday Night Raw junto a Jerry Lawler. Pues traen de vuelta a Jim Ross para comentar este combate entre Jack Swagger y Daniel Bryan, entonces campeón de los Estados Unidos. Y básicamente durante todo el combate Michael Cole solo hace que lanzarle pullas, hacerle comentarios despectivos, esperando que Jim Ross se los devuelva. Pero Jim Ross, como el buen profesional que es y que era, no cae en ninguna de estas trampas y se centra en hacer su trabajo y en explotar esa química que tenía con Jerry the King Lawler. Obviamente, todos estos comentarios que Michael Cole le lanzó a Jim Ross no fueron ideas suyas, sino que Michael Cole estaba repitiendo los comentarios que le hacía Vince McMahon desde el pinganillo, desde la Gorilla Position. Y todo esto hizo que la relación entre Jim Ross y Vince McMahon se deteriorara hasta el punto que en 2013 Jim Ross fue despedido después de un evento de presentación del videojuego WWE 2K14, en el que Jim Ross tuvo que hacer de moderador de una mesa de ex luchadores, entre los que estaba Ric Flair, que en esa época estaba pasando una mala época, una más, y se presentó a la charla bastante bebido y empezó a decir cosas que no tendría que haber dicho, y Jim Ross no supo tampoco pararle o reconducir la situación. Unos días después fue despedido por eso mismo, alegando que no pudo controlar la situación y que eso dio muy mala imagen de la compañía. También es cierto que mencionan que Jim Ross bebió alguna copa, pero él mismo asegura que no bebió lo suficiente como para estar borracho. Y añade que simplemente esa fue la gota que colmó el vaso y simplemente fue la razón que encontraron para despedirle, algo que llevaban tiempo queriendo hacer. El tercer bloque para mí importante de este libro y que se entremezcla mucho con el resto de acontecimientos que narra durante el libro es su relación con su mujer, Jan Ross. Se conocieron en la década de los 90 en un vuelo, ya que Jan era azafata y Jim Ross y el resto de la gente de WWF estaban viajando, no recuerdo si volviendo de un show o yendo al siguiente. Explica que se enamoraron inmediatamente y empezaron una relación, más adelante se casaron, y lo que más destaca Jim Ross de esta relación es que Jan siempre fue un apoyo incondicional a su carrera, en los buenos y sobre todo en los malos momentos. Siempre intentaba quitarle hierro al asunto, intentar que Jim Ross no se comiera tanto la cabeza cuando tenía algún problema con Vince McMahon, porque sabía que este tipo de situaciones solían afectarle con su parálisis facial y en los peores momentos este tipo de situaciones le producían nuevos episodios de su enfermedad. Jim Ross explica que Jan le ayudó a superar sus despidos, a superar sus humillaciones constantes en televisión y que siempre le ayudaba a recuperar la confianza en sí mismo después de cada episodio de su parálisis facial. Y quizá por todo esto, por esta relación que tenía Jim Ross con su mujer, es tan duro leer sobre su muerte. Fue en 2017 por un accidente de moto, totalmente por sorpresa, aunque también es cierto que no llevaba casco en ese momento, porque la legislación de Oklahoma no lo consideraba obligatorio en ese momento. Pero eso fue algo que golpeó de lleno a Jim Ross y que le hizo caer de nuevo en un episodio de depresión del que le costó mucho salir. También es cierto que eso ocurrió justo antes de WrestleMania, aproximadamente un par de semanas antes, y tan solo 11 días después de la muerte de Jan, él estaba en WrestleMania haciendo lo que más amaba, que era ser comentarista de la WWE. En el libro, Jim Ross explica que después de la muerte de Jan se sintió perdido, sin saber qué hacer, sin una misión, sin un rumbo, y que durante varios meses le costó mucho salir de ese agujero. Ahora, en cambio, explica que cada vez que comenta un show de lucha libre, lo hace en memoria de su mujer y que sabe que su mujer está desde el cielo viéndole y dándole ánimos y apoyándole, porque al final fue la persona que más apostó por él.
Y el último bloque de este libro, también bastante interesante, es lo que ocurrió después de su despido de WWE en 2013. A medida que su relación con Vince McMahon se iba deteriorando, él cada vez estaba más cansado de estar pendiente de Vince McMahon y de tener esa dependencia emocional de lo que iba ocurriendo, por lo que empezó a diversificar sus negocios. En primer lugar, creó su propia marca de salsas barbacoa, cosa que le mantuvo ocupado y que le generó unos ingresos después de su despido en WWE, aunque realmente económicamente nunca ha tenido problemas Jim Ross. Y por otro lado, también explica que en 2015 fue comentarista brevemente de New Japan Pro Wrestling en el show Wrestle Kingdom 9. Era algo un poco extraño porque no era comentarista oficial, no era comentarista de la aplicación o de la web de New Japan Pro Wrestling en inglés, sino que era comentarista de New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos, en los eventos que se emitían en televisión en Estados Unidos. Con lo cual ahí explica también un poco la relación que tenía con el comentarista de esa época de New Japan Pro Wrestling, Kevin Kelly, que dice que no tenían ningún problema el uno con el otro y que a ellos también les parecía algo extraño que tuvieran a dos comentaristas diferentes para hacer este trabajo. Y por último, también explica que crear su propio podcast, The Ross Report, también le ayudó a seguir involucrado en el mundo de la lucha libre, a dar su punto de vista como alguien con muchísimos años de experiencia que le permitió contar historias sobre wrestling desde un punto de vista diferente y que le permitió seguir contribuyendo a esta industria alejado de la WWE. Como he dicho al principio, Jim Ross volvió a WWE un par o tres de años entre 2017 y 2019 de forma puntual, y en el libro también explica que cuando tuvo que negociar esos contratos siempre lo hizo priorizando todos sus negocios, todos sus proyectos fuera de la WWE. En ese caso, WWE sí que se lo respetó y Jim Ross pudo seguir trabajando en todos sus proyectos. Hasta que en 2019, después de haber conocido brevemente a Tony Khan en algunos eventos, empezó a trabajar en All Elite Wrestling y todo el resto es historia. Antes de terminar el vídeo, quiero hablar de algunas anécdotas que explica Jim Ross en el vídeo, algunas graciosas, otras no tanto. Pero bueno, en general todas explican un poco cómo funciona o cómo funcionaba en los años 90 y principios de los 2000 la WWE y el wrestling americano. Una de las anécdotas, que para mí no es graciosa para nada, obviamente, es que Jim Ross contrató a John Laurinaitis para ser su ayudante en el departamento de Talent Relations. Como decía antes, a principios de los 2000 WWE empezó con este proceso de expansión, con este proceso de crecimiento, y con el crecimiento del roster, Jim Ross no podía encargarse de todos los contratos él solo, por lo que consiguió que contrataran a John Laurinaitis, a Johnny Ace, para que le ayudara. Esto fue más o menos con la llegada de SmackDown y con la compra de WCW. Lo que pasó fue que años después, cuando la relación entre JR y Vince McMahon empezó a deteriorarse, Vince McMahon le quitó todas sus responsabilidades a Jim Ross como vicepresidente de Relación con el Talento y le dio todas esas responsabilidades a John Laurinaitis. Y de hecho, JR explica que durante unos meses estuvo ayudando en la sombra a Johnny Ace hasta que Vince McMahon se enteró y le pidió amablemente que dejara de hacerlo. Y la otra anécdota que quiero destacar y que para mí me dejó flipando fue cuando narra el vuelo de vuelta del Reino Unido en 2002, el conocido como Plane Ride from Hell. En ese momento Jim Ross era todavía jefe de talento y WWE estaba volviendo del Reino Unido después de un show con un vuelo privado en el que los luchadores y todos los integrantes de ese vuelo tenían barra libre tanto de comida como de bebida. Ahora mismo esto no debería suponer ningún problema, pero os recuerdo que estamos en 2002, en una época bastante turbulenta del wrestling americano, en el que muchos luchadores vivían con muchos excesos, y lo que se encontró Jim Ross en ese vuelo fue indescriptible. Jim Ross explica que estaba hablando con Vince McMahon cuando en un momento dado del vuelo le llaman la atención y le piden por favor que vaya a la parte trasera del vuelo porque parece ser que hay algunos problemas. Cuando Jim Ross cruza esa cortina, se encuentra con lo siguiente.
Se encuentra a Ric Flair caminando por el pasillo del avión, completamente desnudo, solo con su bata y exhibiéndose a las azafatas del vuelo. También se encuentra a Brock Lesnar y Mr. Perfect luchando legítimamente, haciendo wrestling por todo el avión y sobre todo cerca de la puerta de salida del propio avión, la puerta que llevaba al vacío. Un poco más atrás se encuentra a Scott Hall totalmente desmayado después de haberse bebido hasta el agua de los floreros, y lo mismo con Michael Hayes, que además alguien le había cortado su coleta y ese alguien había sido X-Pac. Poco antes le cuentan que Michael Hayes había intentado mear encima de Linda McMahon porque la había confundido con un urinario. Y todo esto en un espacio bastante reducido como es un avión. Después de este vuelo, WWE se puso las pilas a la hora de imponer más restricciones más severas al consumo de alcohol en los viajes organizados por WWE, y además 2 luchadores acabaron despedidos, Scott Hall y Mr. Perfect. Y este es el resumen extenso de Under the Black Hat, el último libro de Jim Ross, que a mí me ha parecido súper interesante, sobre todo desde el punto de vista más de alguien involucrado en la industria de la lucha libre, pero que no es luchador. Es muy interesante su punto de vista de la lucha libre, es muy interesante su punto de vista dentro de WWE, todo lo que hizo para intentar ayudar a que WWE siguiera creciendo, y también interesante por ver cómo fue la relación entre Jim Ross y Vince McMahon, lo que hizo después de su despido y cómo lidió con los problemas de su parálisis facial. Es un libro que recomiendo 100% si os gustan los libros más insider de lucha libre, si os gusta saber, si os gusta descubrir cómo funciona la lucha libre por dentro. Creo que Jim Ross es una figura esencial para entender cómo funciona la lucha libre por dentro. Tengo que elegir cuál va a ser la siguiente lectura en relación a la lucha libre, y cuando lo haga os lo haré saber y obviamente haré otra reseña en el canal. Nada más por mi parte, contadme en comentarios si os ha gustado este vídeo, si habéis leído el libro, y también, por qué no, recomendadme otros libros sobre la lucha libre que pueda leer en el futuro. Lo dejo aquí, nos vemos en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo de Más allá del Spot. Chao.